anticipé tanto este video como más de un año, que el año pasado estaba pensando hablar un poco de la BBL o Brazilian Butt Lift, que básicamente es cuando te quitan la grasa de ciertas partes y te la ponen en el trasero para crear esta figura de reloj de arena. Y ahora eso ya no está de moda. En realidad nos pasamos a otro estándar totalmente diferente, que es ser súper delgada, tanto así que tu cara lo marque, pero como sabemos, la grasa no se pierde como tú quieres, sino como tu cuerpo está hecho. Entonces surgió, en realidad no es nueva, y yo siento que en México ha estado de moda bastante tiempo, pero siento que en TikTok, Estados Unidos específicamente, explotó a finales del año pasado, y es la Buccal Fat Removal o bichectomía, para quitarte estos cachetes y que tu cara se vea mucho más alargada y como, ¿saben? Como de modelo. Pero bueno, este es un tema tan polémico porque siento que, bueno, vamos a hablar de esto, pero siento que es difícil porque muchas veces se ve como una decisión personal, individual, y que por lo tanto no debe ser criticada. Y creo que hay una diferencia entre juzgar a una persona que se hace cirugías plásticas a juzgar el fenómeno que nos hace pensar que necesitamos las cirugías plásticas. Son cosas muy distintas y yo quiero hablar más de lo general y no de decir como ella se operó y está mal y no es feminista y... ¿saben? O sea, tampoco quiero que nos desviemos por ahí porque el tema es mucho más complejo. Por eso me ha dado mucho miedo hablar de este tema, como me da un poco de flojera generar polémica y que la gente venga a decirme cosas como, pues tú sí deberías operarte, porque la gente es malvada en internet. O sea, la gente de verdad tiende a ser muy grosera cuando no está de acuerdo y cuando no tiene nada que hacer. Que por ejemplo en mi video sobre el peso y eso, la gente me ponía como, sí, baja de peso, estás bien fea, estás gorda, estás horrible, deberías ponerte a dieta, es por tu salud. ¿Saben? Como comentarios que, ¿pa' qué? Entonces me da un poco de flojera recibir esos comentarios de que sí, deberías operarte, pero ya estamos aquí y vamos a hablar, porque es un tema muy importante y siento que en YouTube español se ha hablado poquito. Entonces, vamos a empezar. De repente, imagínate que tienes el centro de tu cara completamente arruinado, güey. Voy a llorar en cualquier momento. No se esperen, vayan al doctor. La pendejada ya la cometimos. Recordemos que hace poco una de las chicas más guapas consideradas por el ojo público, Bella Hadid, también admitió tener depresión y no sentirse bien con su imagen. Primero, lo primero. ¿De dónde viene mi necesidad de hablar de este tema? De las tendencias y que cada día se normaliza más la operación estética, plástica, cosmética, que en realidad no tiene una función, una justificación por que sea algo funcional para tu cuerpo, sino que simplemente quieres verte mejor. No sé en qué momento como sociedad aceptamos pasar por un proceso tan invasivo solo por cumplir estándares. Y sí, aunque ustedes digan que no lo hacen por cumplir estándares, yo sé que todas lo hacemos por cumplir estándares. Y por eso podemos ver el cambio de las tendencias. Como decía, pasamos de un BBL, que es básicamente verse voluminosa y como reloj de arena. Y saben, vi en internet mucho que decían como imitar el cuerpo de las latinas sin ser latinas. Y entiendo a dónde va esa crítica, porque es como agarrarse elementos de otros tipos de cuerpo, de otras personas, por ejemplo, las caderas, pero tampoco siento que eso sea específicamente de latinas, ¿saben? Yo no tengo cadera y soy latina, y en realidad siento que en México abunda muchísimo el cuerpo de manzana, más que el reloj de arena o de pera, y pueden pensar que en otros lados de mujeres blancas, no sé, países como Estados Unidos o algunas regiones de Europa, en realidad ahí también hay muchísimas mujeres con cuerpos de pera, reloj de arena. Entonces tampoco creo que nos tenemos que ir por ahí, pero es que ese siempre es un tema que me da, porque digo como, yo no cumplo el estereotipo de latina y muchísimas latinas no lo cumplimos, ¿saben? Como que criticar yéndonos hacia un estereotipo también me da... Entonces, entiendo
Entiendo, por ejemplo, que hacia dónde va la crítica un poco, porque ahora también se puso de moda hacer los fox eyes como muchísimo más rasgados, cómo acentuar ciertas cosas, cómo broncearse, pero no dejar de ser blanca. O sea, entiendo como todos estos elementos que en otras personas que no somos blancas no son como muy bonitos, en una persona blanca sí lo son, los hacen estar de moda, sí lo entiendo, pero con mis peros, ¿saben? Entonces, básicamente pasamos de este cuerpo, como el de Kim Kardashian, el de todas las Kardashian en general, que era como súper con curvas, a estar súper flacas otra vez. Simplemente las Kardashian un día dijeron como, ok, ya todo el mundo está teniendo este cuerpo, así que vamos a innovar otra vez. Y como resultado tenemos ser muy flacas y ahora quitarnos los cachetes. Como les decía, siento que esto ya lleva un rato de moda aquí en México, pero por algún motivo se puso de moda en Estados Unidos y hay muchísimos casos. Por ejemplo, Dove Cameron yo siento que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero se puso viral la foto de Lea Michele con su bichectomía y cómo se ve ahora sí, y con ello un montón de famosas como Sophie Turner. De ahora vamos a crear estas nuevas necesidades y estas nuevas inseguridades para que las mujeres principalmente gasten su dinero en estos procedimientos cosméticos, quirúrgicos y de belleza, como cremas, venderles, poner de moda el guasha. Y aunque yo siento que eso sí funciona, sí me gustaría tener un guasha, como que va relacionado, no podemos evitar relacionar que el guasha y marcar aquí tu mandíbula y tus pómulos tiene que ver con también operarse y quitarse la grasita para que se te vean, ¿saben? Como que va uno mezclado con el otro. Y yo siento que también ya se veía venir por el contorno que se puso de moda como en el 2018-19, donde tenemos que supermarcarnos esto. Y también recuerdo que cuando yo era chiquita veía America's Next Top Model y veía como Tyra Banks siempre decía como que las facciones que buscaban en las modelos eran como súper marcadas. Y hay gente que naturalmente sí tiene las facciones súper marcadas, ¿no? Como el súper... Esto, hay gente que baja de peso y se le notan muchísimo. Y hay gente que baja de peso y sigue teniendo cachetitos, ¿saben? Es como algo súper genético y de suerte. Y pues tendencias. Estas tendencias cambian. No me sorprendería que en unos 5 años lo que esté de moda sea tener la cara redonda o algo similar. Porque después de que todo el mundo se haga la bichectomía, pues otra vez todo el mundo va a tener la misma cara. Y entonces la gente poderosa como las Kardashian empezarán a tener nuevos procedimientos. ¿Saben de lo que me he dado cuenta? Hay ciertos elementos, ciertas facciones en la cara que jamás se ponen de moda. ¿Por qué nadie se ha querido operar una nariz como la mía? En tantos años de operaciones, jamás mi nariz ha sido tendencia y por lo tanto nadie jamás ha querido operarse una nariz como la mía. Muchas veces se habla como que las cirugías plásticas no se hacen para cumplir estándares, no se hacen para mejorar el autoestima, no tienen nada que ver con como inseguridades que una persona pueda tener de sí misma. Pero si eso fuera cierto, veríamos a la gente operándose para ser más cachetona y para ser menos cachetona, para tener una nariz grande, para tener una nariz pequeña, para tener una nariz para abajo, para tener una nariz para arriba, ¿saben? Como veríamos gente que se hace los ojos más chiquitos, pero no vemos eso, vemos siempre lo mismo, ojos grandes, ojos rasgados en todo caso. En el caso de los asiáticos, pues cuando se operan también el párpado, o sea, no estamos viendo que hagan las operaciones del otro lado, y por lo tanto eso nos da una pista de que no se hacen nomás por diversión, la gente no se opera porque se le ocurrió, porque se despertó y dijo como, ¿sabes qué? Me gustaría cambiar mi cara, porque si así fuera el caso, otra conversación podríamos tener. Imagínense que de verdad la gente se estuviera operando para no cumplir el estándar, pero nadie lo está haciendo, nadie se arriesgaría a un proceso quirúrgico, a un proceso larguísimo de recuperación para tener otras facciones que no son las que están en tendencia de moda o las que son consideradas bonitas.
Además siento que es muy problemático decir como, no, yo lo hice por voluntad propia porque me gusta esa nariz, porque en realidad somos influenciadas por los estándares de belleza por todos lados, no solo por la música que escuchamos o por las actrices que consumimos, sino que están en los comerciales, sino que son las personas que TikTok impulsa más, sino que en todos lados tenemos los estándares de belleza. Incluso, por ejemplo, si te gusta el reggaetón, ahí hay estándares de belleza. Pero si te gusta el K-pop, también hay muchos estándares de belleza. Y lo que es real es que necesitas la mayoría de las veces cumplir varios de una lista de estándares para triunfar en un medio como es la tele, el cine, la música o algo relacionado, incluso las redes sociales. Si se dan cuenta, la mayoría de las personas que están en redes sociales o que triunfan son bonitas y cumplen los estándares. Pensé ahorita, por ejemplo, en Kimberly Loaiza, en Kenia Oz. Yo no consumo mucho de ese lado del internet, pero sí las he escuchado. Daniela Rodríguez, por ejemplo. Y lo que todas tienen en común es que han pasado por muchas operaciones también. Entonces se sabe que necesitas cumplir algunos estándares para triunfar, lo cual es asquerosamente triste. Sí, ¿qué es lo más difícil que has pasado en tus cirugías? Pues casi me andaba muriendo, man. Si lo quieres hacer. O sea, por ejemplo, yo lo hago no por presión social. Yo lo hago porque digo, ay, bueno, pues si me quedo así, o sea, por ejemplo, yo antes de la cirugía de la cara decía, si me quedo así, me siento bien. Entonces ahora sí, si me opero, o sea, como quede, me voy a sentir bien, ¿sabes? No lo hice desde la presión social o de que es que mi novio me dijo que estaba fea o de que, ay, es que me están diciendo que tengo una narizota. No, todo lo hago como de que, ay, me gusto, pero imagínate si me arreglo aquí y tengo la oportunidad, No va a pues lo voy a gustar hacer. más. Pero, o sea, no debes de depender tu autoestima de tus operaciones. Y nunca me he planeado operarme porque no tengo dinero. Y porque me da miedo las operaciones. Y porque en el fondo me gusta como soy. Pero sí he pensado algunas veces que quizá no triunfe en ningún medio artístico de los que me gustan. Porque no cumplo los estándares. Incluso hay gente muy exitosa ya como Dana Paola que ya estaba triunfando internacionalmente y aún así sintió que tenía que cumplir los estándares. Y aún así, de hecho, sí le funcionó. Sí hubo un boom de pronto en gente que no quería a Dana Paola y de pronto gente que era como, wow, es hermosa, es preciosa, me encanta Dana Paola, le voy a dar like a todos sus posts en Instagram, aunque antes yo decía que me caía muy mal. Saben, como que sí. Lo peor de todo es que sí funciona. Pero también lo más triste es que en su mayoría afecta a las mujeres. O sea, sé que hay medios como Hollywood, tal cual, donde hay muchos hombres que se someten a estas cirugías para seguir cumpliendo los estándares porque no hay duda de que los hombres también son afectados en esto cuando están en el medio, pero la cantidad es inferior a las mujeres y además la necesidad de operarse es muy diferente en las mujeres como reales de la vida real, no del medio, que de los hombres. O sea, no sé cuántas de sus amigas les han dicho como yo me operaría esto, María la rinoplastia, la vitrectomía, la liposucción, bla 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 bla, versus cuántos de sus amigos les han dicho eso. ¿A cuántos hombres de la vida real han escuchado decir yo quisiera operarme esto? Porque yo jamás a ninguno, pero a muchas de mis amigas sí. Pero bueno, esto obviamente va con el problema del patriarcado y de todos los estándares que se nos imponen a las mujeres todo el tiempo, porque jamás podemos estar felices con lo que somos. Tenemos que llevar una vida de sufrimiento y de constante búsqueda de aprobación y de cumplir los estándares y todo esto, porque la sociedad es misógina. El siguiente punto que quiero tocar es que no solo estos estándares nos afectan a las mujeres más que a los hombres, sino que afectan a las mujeres más jóvenes, más que antes, yo creo. Siento que cuando yo era adolescente sí había una cierta presión por tener ciertas características. Por ejemplo, yo sí en la secundaria soñaba con operarme la nariz. Y me acuerdo, por ejemplo, que mi favorita Ashley Tisdale se operó la nariz. Su nariz era muy característica de ella y cuando se la operó pues quedó como una nariz bonita. Y ahora ya puedo notar que no había nada de malo con su nariz, pero en ese momento yo decía como, claro, mi nariz también es fea. No sé si recuerdan que en la adolescencia como que de pronto se ensancha la nariz, o eso yo sentí, como que de pronto era una niña con una nariz de una manera y de pronto ¡pum! Adolescente.
con una nariz súper gruesa y rara, y a mí me salían muchos barritos, entonces no sé, como que sentía que de verdad salía de mi cara. Y yo decía, cuando sea mayor me la voy a operar. Y me acuerdo que mi hermano, no me acuerdo quién me dijo como, fulanita, mírala, tiene una nariz diferente y está bien. Y yo, no, me voy a operar. Pero de alguna manera siento que la manera en que en la que mi generación reaccionaba a esto era justo porque veíamos algunas famosas hacerlo a veces, algunas revistas alabando, pero no lo veíamos como algo tan cercano como ahora lo hace ver las redes sociales. Te metes a TikTok y es tan fácil como poner cirugía plástica que te van a salir millones de TikToks y la mayoría muy buenos. O sea, de verdad parece que es magia. Nada más dicen como, me operé esto, ponen la siguiente toma y se ven como cumpliendo el estándar y lo hacen ver tan fácil. Incluso yo hace rato vi un TikTok de una niña de 15 años recién operada porque el cirujano decía que la edad en la que ya te puedes hacer la rinoplastia son los 14 años porque es cuando tu nariz ya se acabó de formar y los huesitos y no sé qué. Y yo, ¿qué? O sea, mi cerebro se acabó de formar hace un año, pero me dices que mi nariz ya estaba formada desde hace 10. O sea, a los 14. O sea, ¿cómo te vas a operar antes de que tu cerebro acabe de formarse además? No me hace sentido, pero siento que justo esta como nueva información llega más fácil a las niñas. Cualquier adolescente tiene TikTok y cualquier adolescente puede ver lo fácil que es que otra de sus amigas de 15 años haya operado la nariz y que no pasa nada porque el doctor dice que desde los 14 te puedes operar. Entonces, por supuesto, a los 18 puedes pedir una operación de cumpleaños, a los 15, y lo peor es que algunos padres lo aceptan. Realmente los últimos estudios en diferentes academias en Europa y en los Estados Unidos han determinado que el crecimiento óseo y cartilaginoso de las diferentes estructuras de la pirámide nasal se completa a los 14 años. Por eso es que esta es la edad por medio donde puede comenzarse a considerar el hecho de hacer una rinoplastia. Y me parece muy grave porque ni siquiera ha acabado de formarse tu cara. O sea, aunque diga esto el señor, no sé si a ustedes les pasa que su cara de la adolescencia sí cambió como en cuanto a tamaño y como la manera en que se te acomoda la cara. O sea, vi un comentario de Bella Hadid que su cara sigue siendo igual que de los 13 años y yo pensé, sí, la mía sigue siendo igualita. Miren, les voy a poner una foto. Siento que sigue siendo igualita. O sea, ninguna facción cambió, pero obviamente sí cambió el tamaño de mi nariz respecto a mi cara, respecto a mis cachetes. Así subo, bajo de peso, como que sí cambian esas cosas, pero en sí no cambió ninguna de mis facciones. Pero a lo que voy es que justo cuando creces tu cara como que se acomoda de otra manera, como que la nariz que de pronto sentías que era gigante, en realidad ya tiene sentido con tu cara. O sea, como que nunca fue así, solo estabas creciendo. Y me parece muy escandalizante. Me parece muy escandalizante que pues podamos recomendar operaciones desde chicas muy, 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 muy jóvenes. Que por cierto recuerdo la entrevista de Bella Hadid con Vogue, donde dice esto de los 13 años y dice que no se operó nada más que la nariz. Y lo que me hace más ruido es que dice que todas las inseguridades se las crearon por compararla con su hermana, por ejemplo. Ella era la hermana fea, la morena. Y decía que simplemente empezó a aceptarlo por escucharlo tanto. Entonces siento que no hay nada más revelador que Bella Hadid operándose desde muy muy joven por los estándares y no sé, que ni siquiera le provocó un cambio positivo en su imagen. ¿En qué momento como sociedad normalizamos que una puberta se meta a una cirugía que pone en riesgo su vida solo para cumplir un estándar? ¿Por qué no mejor les decimos a todas las adolescentes que está bien como son? Que su nariz está bien, que sus cachetes son normales, que no necesitan cumplir un estándar. Siento que ya llevo tanto hablando de esto y apenas estoy empezando. Ok, voy a criticar la bichectomía. Yo creo que en unos años se va a poner de moda tener cachetes y yo y otras mujeres saldremos a decir, siempre lo supe. Plastic surgery to remove your filler cheeks is trending? Not on my watch.
So here's how I use makeup to accentuate my round cheeks, because they're cute. Lo digo un poco de broma porque no me gusta que en realidad pasemos de moda a moda, como les he dicho. Y ya hice un pase con mis cachetes. En realidad nunca los odié. Siempre me han gustado mis pómulos. Y por lo tanto como esta parte, porque además se me hacen mis hoyitos. No sé, siento que son muy bonitos. No cambiaría mi cara. Pero sí me parece muy horrible que en este momento se ha visto como algo horrible, como algo no deseado, como, o sea, las chicas se están operando para quitarse esto que yo tengo. Una de las cosas que no sabemos de las operaciones que se ponen de moda es los efectos a largo plazo, porque como se ponen de moda ahorita, en realidad no sabemos cómo te vas a ver en 20 años o qué cambios va a tener tu cuerpo. Y justo esto es algo que noté con la bichectomía, y es que mucha gente dice, como mucha gente especialista en medicina, el problema de la bichectomía es que en el futuro te vas a ver más vieja, porque la cara redonda, como los cachetes, son algo de la juventud. De hecho, por eso los bebés son como muy así, antes de que te llegue la adultez. Muchas veces tienes como justo esta cara tan ¿saben? Que también muchas veces he visto que le dicen como la baby fat, que se quita ya en los 20, ¿o no? Pero dicen que no, como en el futuro, como te la estás quitando, te vas a ver más vieja en unos años. Y el problema, pues, es que mucha gente se hace la bichectomía para verse más joven y más esbelta y yo qué sé. Pero no me parece que este sea como el único contraargumento que existe, porque de nuevo es algo muy estético, ¿no? O sea, te vas a ver más vieja, ¿ok? O sea, tiene sentido porque si no estás tan vieja y te ves más vieja, pues es como raro. Pero yo quiero saber qué pasa en la salud, o sea, como... ¿hay algún problema con tus músculos, con tu manera de hablar, de comer, de mover la boca en el futuro? No sé, y no encuentro la manera de encontrarlo. O sea, estuve pasando en páginas y de hecho hay algunas páginas que te dicen más bien como es tan fácil y es tan poco invasiva, o sea, como no te la tienes que... ¿dónde está? Miren, ¿cuáles son los beneficios? Mayor definición, mayor simetría, pómulos destacados, rostro alargado, aspecto juvenil. ¿Cuáles son los riesgos? Infección poco frecuente, sangrado poco frecuente. No causará efectos secundarios si te operas con un buen doctor. Esto lo saqué de la página del doctor Molto, sepa quién es. Y ya. O sea, de verdad, de una cirugía me vas a decir que el poco frecuente son los únicos riesgos, los únicos efectos secundarios. A mí se me hace súper sospechoso porque, por ejemplo, con la BBL pasaba que igual decían como, no, pues no pasa nada. No pasa nada, resultó que era una de las cirugías donde más mujeres morían. Mira, aquí tengo los datos. Es una de las cirugías más mortíferas. Un informe de julio del 2017 de la Fundación para la Educación e Investigación de Cirugía Estética, publicado en Aesthetic Surgery Journal, señaló que 1 o 2 de cada 6,000 levantamientos de glúteos terminaron en fallecimiento, el índice de mortalidad más alto para cualquier cirugía estética. En 2018, la Asociación Británica de Cirugía Plástica y Estética aconsejó a los cirujanos del Reino Unido que dejaran de realizarla, pero dicen que esto no funcionó porque en realidad las mujeres comenzaron a viajar a Latinoamérica principalmente, o algunos países como Turquía para realizarse estas operaciones muchísimo más baratas. Pero esto es algo que TikTok no nos decía cómo existe el riesgo de que te mueras. Y de hecho lo que me parece más terrible de todas las cirugías plásticas es que como las normalizamos a tal grado de no pasa nada, o sea, solo te operas, sales y ya, todo está bien, es que por eso existen tantas clínicas clandestinas donde pasan muchísimos desastres. Incluso es muy gracioso cómo normalizamos las cirugías plásticas, pero al mismo tiempo nos ofenden, o en general al público de internet, le ofende muchísimo este tipo de videos donde se analizan las cirugías plásticas de los famosos. Y la verdad a mí me gusta mucho, por ejemplo, el contenido de Lauryn Hill, porque además te dice cuánto cuesta tener todas las operaciones, el tratamiento, y muchas veces necesitas como volver a operarte constantemente o mantener pues ciertos procedimientos para pues seguir con la cara así, ¿saben? Entonces además te dice cuánto cuesta y eso me parece muy bueno porque hace entender que no cualquiera puede acceder a eso.
Pero creo que aún no logramos superar la barrera de empezar a hablar de los posibles riesgos. Siento que son muchísimos los riesgos y afortunadamente sí hay algunos videos en TikTok, pero hay que buscarlos. Hay algunas experiencias en YouTube, por ejemplo la de Dacia Huesca, incluso Daniela Rodríguez. O sea, como que todas estas famosas que se han operado, casi todas tienen una mala experiencia con alguna cirugía plástica, pero por algún motivo no sé por qué no podemos dimensionar que es algo que pasa muchísimo. También el no quedar como esperas que quedes, como el caso de Courtney Cox, que dice que se arrepiente y que pues no sabía que iba a quedar así, ¿saben? Entonces me parece muy peligroso porque sabemos que puede haber cosas malas, pero aún así decidimos ignorarlas. Por ejemplo, este caso de la nariz, y hay muchísimas clínicas clandestinas. Nunca te operes la nariz. Por lo menos si no quieres terminar así como yo. Lo que pasa es que en esa perforación enorme mis dos cornetes se juntan así como uno y ya no puedo respirar. Y ya sé que me van a preguntar, ya sé. No, usuario-6485, no hay operación para esto. Lo único que puedo hacer es inhalar un chingo de medicinas por el resto de mi vida, solo para poder sobrellevar. Yo le dije, por ejemplo, aquí hay un dato que dice que en el 2020 hubo 40.320 aumento de glúteos en Estados Unidos, pero en el mundo eran como más de 300.000 o no me acuerdo cuántas, y eso las declaradas oficialmente, y eso que estábamos en pandemia. O sea, se supone que durante el 2020, al menos la primera parte del año, estábamos como en un encierro casi obligatorio, y la segunda parte era todavía muy, salgo cuando es necesario, regreso a trabajar o a clases, pero me cuido. Entonces imagínense en el año en el que un montón de meses no se operaron, cómo fue una de las cirugías más realizadas. En realidad sí encontré una noticia que decía como nadie sabe con seguridad cuáles son las repercusiones a largo plazo del BBL, pero un doctor decía como en realidad es que no sabemos qué onda cuando te ponen grasa muerta en el trasero, porque eso es grasa muerta. Pero bueno, ¿y ahora qué? No debemos sucumbir a las cirugías estéticas simplemente porque van con los estándares. Pues yo diría que no, pero también creo que hay una decisión que ustedes pueden tomar y que yo no soy quien para decirles como no pensaste lo suficiente y por eso te operaste. Pero sí creo que hay que ser extremadamente críticas con un por qué tendría que imitar esto. ¿Saben? Porque cuando me opero decido quitarme grasa de esta parte del cuerpo y ponérmela en esta otra parte. Por ejemplo, vi otro TikTok que era como gracias al doctor que me quitó mis hip dips y ahora ya tengo como una mejor cadera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es necesario eso? ¿Por qué nos haría sentir mejor? ¿Cuál es la raíz del problema? Aún recuerdo muchísimo. A mí me cae muy bien Joss Am de Joss y Yannick. Me cae bien. Y tiene un canal donde entrevistaba a especialistas como a nutrólogas, a azafatas, al cirujano plástico, etc. Entonces subió una como un cirujano plástico y le preguntó como, ¿es verdad que operarse viene de la mala autoestima? Y el doctor contestaba una salvajada. Si alguien se vale y aplaudimos que alguien vaya al gimnasio y genere un muy buen cuerpo y todo el mundo le aplaude en redes porque tiene un super cuerpo la chava o el chavo, ¿qué pasa con una chava, por ejemplo, que tiene poco busto, no se siente cómoda? ¿Qué alternativas tiene para mejorarlo? Pues no puede hacer ejercicio para que crezca, ni puede hacer ninguna dieta, rutinas o lo que sea para que crezca ese pecho. El tener el valor para hacer algo, para cambiar tu vida es mucho más, habla mucho más del amor que te tienes que el no hacerlo por una idea. Y creo que mucha gente que tiene estos conceptos es porque nunca ha ido a pedir información fidedigna. Y me escandalizó demasiado porque es como me estás diciendo que si yo quisiera ser más chichona tendría que operarme. ¿No sería mejor pensar y reflexionar por qué quiero serlo? Incluso este video de Dacia Huesca me pareció increíble porque dice, solo lo hice por presión, porque la gente me decía, te vas a ver mejor así. No lo hagan, ella lo dice. Y que tienes unas boobies que no tienen nada que ver con tu complexión física y que son gigantes, güey. Y
O sea, me arruinó la vida ese cirujano. Entonces fue muy duro para mí obviamente, pues ver mi cuerpo diferente, intentar aceptarlo e intentar aceptar que esa era mi nueva nariz y que ese era mi nuevo gusto. Los pedos que yo ya traía, la dismorfia corporal, detonó todo y me fui en picada para abajo. Por escuchar comentarios de otras personas que yo les dije, me quiero retirar los implantes, me decían, no, pero te van a quedar bien culeras, como pellejos colgados. No, es que te vas a ver más flaquita. Mi trauma de toda la vida. Y pues por hacerle caso a otras personas, yo llegué con Ricardo y le dije, ok, sí quiero que me reconstruyas la nariz, pero pues ponme unos implantes más pequeñitos. Cuando me abre, yo tenía un desastre por dentro, que obviamente el carnicero hizo. O sea, tenía un implante ponchado, o sea, de que lo sacó y era slime. O sea, me tuvo que limpiar los músculos. Una cosa de la verga. Y güey, la neta yo no quería contarles esto, pero después dije, a lo mejor hay una morra que se quiere operar por comentarios pendejos de las demás personas y a lo mejor mi historia le ayuda a no tomar una mala decisión, ya sabes. Si tú quieres realizarte una cirugía, yo no estoy en contra de ninguna cirugía. Solamente investiga bien con quién vas. No la cagues como yo. O sea, real, si vas a intervenir en algo de tu cuerpo, aguas. Entonces, siento que es tan terrible que además los cirujanos te propicien a esto. O sea, como claro, o sea, por supuesto que si te sientes insegura con el poco busto que tienes, pues ponte más, te vas a sentir mejor. De hecho hay estudios, es que yo sé que los he leído, pero no los he encontrado, a ver si los encuentro cuando edite este video, que dicen que muchas veces las mujeres que se someten a cirugías en realidad no mejoran su autoestima. Y al contrario, puede ser que en realidad ahora baje porque no se ven como esperaban que se verían o no tienen el resultado de mágicamente mejorar la seguridad en una misma después de una cirugía que esperaban. O sea, como que no lo tienen y entonces los efectos en realidad son contraproducentes. Y creo que este es el punto del video, como, pero ¿por qué lo haría? Quiero más busto, pero ¿por qué? Quiero una cintura más pequeña, pero ¿por qué? Quiero una nariz respingada. ¿Por qué? O sea, y de verdad necesito cumplir con todos estos estándares. Siento que no hemos dimensionado también que te sometes a que te abran, a que te saquen cosas, a que corten tu cuerpo, porque todos lados lo hacen ver como tan fácil, pero es como si un día dijeras, como, ¿sabes qué? Mi mano no es aesthetic, me voy a cortar la mano, porque creo que sin mano me vería más aesthetic. Todo nuestro cuerpo tiene una razón de ser, aunque pareciera que no. O sea, aunque digas como me quito un dedo, no va a pasar nada. Por algo existe tu dedo, por algo existe tu nariz, por algo existen tus cachetes. O sea, siento que todos tienen una razón de ser. Y no sé, me parece extremadamente triste que el punto en el que lo normalizamos y creemos que no hay consecuencias y que es una decisión propia. De hecho, no quería tocar este punto porque se me hace demasiado obvio, pero vi otros ensayos que lo tocaban y me pareció como interesante y es, ¿se puede ser feminista si te operas? Y la respuesta es, pues sí, pero operarse en sí no es ni empoderante ni feminista. Y de hecho es muy raro esto de la poder del empoderamiento porque nos dice que empoderarse es hacer cosas por ti y que te gustan y si te sientes más acá por haber hecho estas cosas pues lo eres. Y vi un gran tweet que era una captura de un TikTok que decía, en realidad dimos como 30 pasos hacia atrás en el feminismo porque de pronto cuando ya todo tenía sentido, como sabes, no tienes que ser delgada, no tienes que ser bonita, no tienes que ser bla, 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 de pronto surgió este feminismo que dice como, no, si te sientes más bonita bajando de peso, hazlo. Y si eso te empodera, mejor. Como que se vio el empoderamiento como algo individual y como que tener muchos novios me va a hacer más poderosa y tener facciones más finas me va a hacer más poderosa y tener una cinturita me va a hacer más poderosa porque así me hace sentir. Cuando en realidad antes era un ¿por qué? Porque necesito ser así si yo soy de esta manera. Y eso me parece bastante peligroso, pero tan certero. Entonces, no, amigas, las operaciones no son feministas y no son empoderantes, sino es algo que tengamos que buscar como porque me siento mejor. En realidad, yo creo que sí hay que ir a la raíz de todo y preguntarnos, ¿pero por qué querría eso? ¿Y por qué está mal mi nariz? Porque nadie se está haciendo operaciones para tener las facciones más toscas, como les dicen.
¿Por qué mi cuerpo es una tendencia? ¿Por qué es una moda? ¿Por qué todas estamos buscando vernos igual? ¿No les parece hasta, saben, como los Juegos del Hambre y el Capitolio? Como que todos se veían raros, pero esa distopía donde nos sometemos a procesos quirúrgicos para que de cierta manera todas tengamos la misma nariz, la misma cara. No sé, apenas vi una foto de Yuya que subía sus historias y de nuevo esto no es para juzgar a Yuya, yo la quiero mucho a ella, pero su cara es muy diferente a como era hace unos años. Y me recordó un poco la cara de Ana Paula, que también es muy diferente a como era hace unos años, incluso a la de Eiza González, aunque Eiza, de cierta manera, no sé por qué conservó como algo de Eiza, como que no se ve tan igual, pero saben, se hizo lo mismo, o sea, se alargó la cara, la naricita, bla bla bla. Y es para pensar cómo llegamos a este momento en el que eso está bien, en que normalizamos someterse a cirugías para vernos todas igual. Pero bueno, en conclusión, yo creo que es una trampa del capitalismo y del patriarcado para crearnos inseguridades y seguir pagando por procedimientos que no necesitamos. Pero pues, ¿ustedes qué piensan? Cuéntame en los comentarios aquí abajo y nos vemos en el siguiente video.